Bueno, lo que voy a estudiar ahora es un poco las vías de la sensibilidad. La verdad, tenía pensado leerlo del Guyton y me olvidé en lo de mi mamá, el libro. Así que como tengo que ir hoy a la tarde, no voy a dejar de leerlo y hacer el video. Tengo un resumen de Manumedics, así que lo voy a leer de ahí, ¿sí? Bueno, sepan disculpar, es domingo, estoy medio dormida. Bueno, empezamos con el estudio. Sensibilidad general. El hombre está en forma continua, sujeto a variaciones o modificaciones del ambiente y de su interior, de muy diversa índole, que son fuente de estímulos, los cuales, al obrar sobre estructuras nerviosas especializadas, le permiten al sujeto tomar conocimiento de aquellas y por lo tanto poder responder de forma adecuada. En esto consiste otra de las grandes subdivisiones del sistema nervioso, el sistema somatosensorial. La sensibilidad puede ser general o puede ser sensorial. La segunda se halla a cargo de los órganos de los sentidos y será tratada más adelante. La sensibilidad general abarca la sensibilidad superficial de la piel, la sensibilidad profunda o de los músculos, los huesos y tendones. Entonces tenemos dos tipos de sensibilidad, la general y la de los sentidos. La de los sentidos, la vemos con los sentidos, y la general, bueno, es esto que vimos recién, todo lo que es piel, músculos, huesos, tendones. A su vez, ambas integradas por varios tipos de modalidades y sus modalidades sensitivas. Los estímulos sensitivos obran en primer término sobre ciertos órganos llamados receptores, y a partir de ellos la información se conduce hacia estructuras superiores, a través de los sistemas de neuronas y nervios interconectados de manera específica, denominados vías sensitivas. Entonces, bueno, una vía es un sistema de neuronas y nervios interconectados de una manera específica. Es importante resaltar que el término receptor se utiliza en fisiología para referirse no solo a los receptores sensitivos, sino también de manera muy distinta a las proteínas que se unen a neurotransmisores, hormonas y a otras sustancias con gran afinidad y especificidad, como el primer paso para iniciar respuestas fisiológicas específicas. Bueno, lo que es un receptor, ¿no? El receptor sensitivo puede ser parte de una neurona o de una célula especializada que genera potenciales de acción en las neuronas. O sea, acá en vías sensitivas nos tiene que quedar claro, digamos, como que no es lo mismo. O sea, la palabra receptor no sería la misma que la que usamos, ¿cómo se llama? Normalmente como para todo. Este es un receptor específicamente sensitivo. Esto creo que lo dije en clase, tiene que quedar bien claro, entonces lo vuelvo a repetir. Es importante resaltar que el término receptor se va a utilizar en fisiología para referirse no solo a los receptores sensitivos, sino también de manera muy distinta a proteínas que se unen a neurotransmisores, hormonas y a otras sustancias con afinidad y especificidad, como el primer paso para iniciar una respuesta fisiológica. Bueno, ya vimos que teníamos proteínas canales ionotrópicos, metabotrópicos, todas esas son proteínas y son receptores. Pero no es el mismo receptor que vamos a ver acá en las vías sensitivas. El receptor sensitivo puede ser parte de una neurona o una célula especializada que genera potenciales de acción en las neuronas. Entonces puede ser una partecita, que ya supongo que lo vamos a ver, que serán las terminaciones libres, o bueno, pueden ser estructuras especializadas, como quizás un corpúsculo, digamos. Con frecuencia el receptor se relaciona con células no neuronales que lo rodean, formando órganos de los sentidos. Los tipos de energía convertidos por los receptores incluyen, por ejemplo, la mecánica, poder captar tacto y presión, la energía térmica, la temperatura, la electromagnética, la luz, y la química, el olor, el sabor, el contenido de oxígeno en la sangre. Los receptores en cada uno de los órganos de los sentidos están adaptados para responder a un modo particular de energía, en un umbral mucho menor del que otros receptores responden a este tipo de energía. Mira vos. Entonces, digamos, están adaptados para responder de un modo particular de energía. No, acá está mal escrito. A ver. Los receptores en cada uno de los órganos de los sentidos están adaptados para responder a un modo particular de energía
en un umbral mucho menor del que otros receptores responden para ese tipo de energía. Ahí está. Entonces es como que están adaptados específicamente para eso, tienen un umbral mucho menor, digamos, se van a despolarizar mucho más fácil. La forma particular de energía a la que es más susceptible ese receptor se denomina el estímulo adecuado. El estímulo adecuado de los bastones y de los conos del ojo, por ejemplo, horrible mi ojito, es la luz. Entonces el estímulo adecuado de bastones y de conos del ojo, por ejemplo, es la luz. Entonces el ojo va a ser mucho más susceptible que capaz la nariz a ese estímulo de la luz. Los receptores responden a distintos tipos de energía distintos a los de sus estímulos adecuados, aunque el umbral para esta respuesta no específica es mucho mayor. Por ejemplo, la presión en el globo ocular estimulará los conos y los bastones, pero el umbral de estos receptores a la presión es mucho mayor que el de los receptores de la presión en la piel. Bueno, creo que se entendió. Y ahora acá dice, que no lo apunto porque no se lee nada, dice, se han hecho numerosos intentos para clasificar a los sentidos en grupos, pero ninguno ha sido 100% exitoso. De manera tradicional, los sentidos especiales son el olfato, la visión, el gusto y audición. Los sentidos cutáneos son aquellos con receptores en la piel y los sentidos viscerales son los implicados en la percepción del ambiente interno. El olor de las estructuras viscerales por lo general se lo va a clasificar como sensación visceral. La siguiente descripción es aceptada actualmente para clasificar las distintas categorías de la percepción de estímulos y además toma en cuenta si la percepción se realiza de manera consciente o inconsciente. Entonces, bueno, acá vamos a tener una clasificación de ¿cómo se dice? De percepción, digamos, para clasificar las distintas categorías de percepción de estímulos. Y serían categorías de percepción de estímulos. Igual lo que les quería decir acá es de dónde saca este apunte. Acá ven, este apunte saca las cosas del 3Guerres, del Guyton, del Reyestoso, así que nada, del Bessie Taylor. Así que está bueno leer las cosas acá porque está bien, digamos. No es un apunte que hizo Pepito. Bueno, entonces, acá tenemos. Dice, a ver si se llega a leer. Sí, ahí está. Bueno, entonces, la siguiente descripción es aceptada actualmente para clasificar las distintas categorías de la percepción de estímulos. Entonces, por un lado vamos a tener a la esterocepción. La esterocepción es una categoría consciente. Registra los estímulos del mundo externo. Entonces, exterocepción me va a registrar los estímulos del mundo externo. Después vamos a tener a su vez la propiocepción. Es una categoría dual. Puede ser tanto consciente o inconsciente. Registra los estímulos internos del cuerpo relacionados con la posición del cuerpo en el espacio. Por ejemplo, información de los músculos y tendones conformarían la parte inconsciente. Los receptores de la piel sensibles a presión conformarían la parte consciente de la propiocepción. Entonces, la propiocepción es dual, puede ser consciente o inconsciente. Y va a registrar estímulos internos del cuerpo en relación con la posición en el espacio. Músculos y tendones están de manera interna, ¿sí? Serían lo inconsciente, y los receptores de la piel que se están presionando serían la parte consciente de la propiocepción. También vamos a tener a la interocepción, que dice, registran el ambiente interno, por ejemplo, la tensión de las paredes vasculares, relacionado a la presión arterial, el pH del plasma, la presión parcial de oxígeno. Por lo visto, los receptores que registran este tipo de información pertenecen a una modalidad inconsciente. Entonces, tenemos la exterocepción de la afuera, la propiocepción que es interna, y la interocepción, cambios en el ambiente interno, ¿no? Y que parecería ser inconsciente. Entonces ahora dice, reconocemos los siguientes tipos de receptores según el estímulo que los active. Y tenemos mecanorreceptores, que son activados por presión o por estímulos táctiles. Tenemos a los termorreceptores, son específicos para el frío y otros para el calor.
los nociceptores que captan dolor, los receptores electromagnéticos que son activados por distintas longitudes de onda y quimiorreceptores activados por sustancias químicas como moléculas. Entonces, mecano, presión o estímulos táctiles, termorreceptores, frío y calor, nociceptores se llaman a los del dolor, electromagnéticos, longitudes de onda, quimiorreceptores, sustancias químicas, pH, presión, etcétera, etcétera. Yo creo que, si no me equivoco, esperen un segundito que esto le había dado una leída antes. A ver. ¿Dónde lo dejé? Tiene que estar por acá. Sí, acá. Esto sí es del Guyton. Según Guyton, lo mismo. Mecanorreceptores que responden a compresión mecánica y estiramiento. Todo lo que es, presión, en el equilibrio también influyen tengo anotado los del oído, por ejemplo. ¿Qué más? Termorreceptores, sí, obviamente cuando hay vibraciones sobre la pared timpánica, esto va a generar como un movimiento, va a ser una presión, supongo, sobre la pared timpánica, entonces sería un mecanorreceptor. Termorreceptores para frío y calor, nociceptores para dolor, la luz, por ejemplo, lo de las electromagnéticas, y quimiorreceptores. Por ejemplo, en el gusto, en el olfato, O2, osmolaridad, bla, bla, bla. Bueno, entonces esto está igual al Guyton, muy bien. Bueno, ahora, modalidades sensitivas. Los sistemas sensoriales codifican 4 características de cada estímulo que capten, ¿no? Me hago un mate. Los estímulos sensoriales codifican 4 características de los estímulos. La cualidad o la modalidad, o sea, indica el tipo de estímulo. O sea, entonces primero voy a captar qué tipo de estímulo es. La intensidad indica la energía de ese estímulo. La duración, el tiempo que dure el estímulo, y la localización, en qué parte del cuerpo se desarrolló el estímulo. Entonces estos sistemas sensoriales van a codificar 4 cosas. El tipo de estímulo, que sería la cualidad, la intensidad de ese estímulo, la duración de ese estímulo y dónde fue localizado ese estímulo. Las modalidades incluyen los 5 sentidos clásicos: visión, audición, gusto, olfato y tacto. Y a su vez cada modalidad tiene una submodalidad. Por ejemplo, en la modalidad visión encontraremos a su vez color, forma, movimiento. En la modalidad gusto encontramos el dulce, el salado, el ácido, el amargo. En el sistema somatosensorial las submodalidades son... entonces, estas submodalidades, por ejemplo, como dijimos, son dentro de el sistema, la sensibilidad sensorial, recordemos, que son los sentidos. Pero ahora, dentro de lo que es la sensibilidad general, que es lo que vamos a ver ahora, vía protopática, termoalgésica, epicrítico, todo eso. Vamos a tener su modalidad táctil, térmica, dolor y propiocepción. Por ejemplo, la varestesia, no sé si llega a leer acá, dice varestesia, sensibilidad a la presión. La palestesia es la sensibilidad a la vibración, como que se derivan de estos. Entonces, en la sensibilidad general va a captar la varestesia, la sensibilidad a la presión, la palestesia y la sensibilidad a la vibración, y la batiestesia, que es el reconocimiento de la ubicación y el movimiento de un segmento corporal en el espacio. Entonces, captan balestesia, palestesia, batiestesia. Varestesia, perdón. Aparte de el tipo, la intensidad, la duración y la localización, también es esto, ver si es presión, si es vibración, o dónde está ubicado un segmento y cómo se está moviendo. Y dice, la intensidad del estímulo es codificada mediante 2 mecanismos, que se analizarán más adelante, por frecuencia y codificación. La intensidad del estímulo es codificada mediante 2 mecanismos que se van a analizar más adelante, denominados codificación por frecuencia y codificación por población. La duración del estímulo se codifica de acuerdo con el tipo de receptor. Entonces, la duración del estímulo se va a codificar de acuerdo con el tipo de receptor, si es de adaptación lenta o es de adaptación rápida.
Eso creo que lo vamos a ver después. Mientras que la localización va a estar dada por la organización anatómica de las vías sensoriales que preserva la distribución espacial periférica de los receptores en todo su recorrido. Entonces, tenemos que acordarnos que vamos a codificar la intensidad de ese estímulo por la codificación por frecuencia y por población, ¿sí? Que supongo lo veremos después. Dice, la percepción que tenemos es la interpretación y apreciación de una sensación. La percepción es la interpretación y apreciación de una sensación y está relacionada con las características del estímulo y con factores externos y psicológicos del individuo. Esto está bueno, ¿ven? Que nos lo dijeron en clase. Hay una diferencia, no es lo mismo sensación que percepción. Como que sensación es solo, digamos, no llega a lo más profundo, digamos, de la vía del sistema nervioso, digamos, a interpretarlo, a codificarlo, sino que solo sentir el estímulo. Ahora hay algo, digamos, más avanzado, que sería la percepción, que es cuando vos ya interpretás y apreciás esa sensación, lo procesás según las características y va a influenciar tanto factores externos como psicológicas tuyas. Eso supongo yo que no es lo mismo cómo percibo yo, no sé, un golpe, a cómo lo percibe capaz otra persona, o qué valor le doy yo a esto, cómo lo interpreto. Entonces acuérdense que percepción es diferente a sensación. La percepción es una construcción mental que se realiza en el sistema nervioso central a partir del procesamiento de las cuatro características del estímulo y sobre la cual influyen factores externos. La percepción no es una copia fiel del estímulo. Bien, bueno. Entonces eso es el procesamiento de esas cuatro características que eran, acuérdense, la intensidad, el tipo de estímulo, la intensidad de ese estímulo, el tiempo que duró y en qué parte del cuerpo fue. Bien. Ahora, vamos a ver, lo voy a cortar el videito y seguimos en lo que es receptor.